Sin duda, la noticia de la jornada, la Corte falló a favor de la presencialidad. Vanessa, buen día, ¿cómo estás? Buen día, exactamente, un fallo técnico, un fallo en el que le da prioridad a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires para fijar las reglas, todo lo atinente a la educación, ¿no? Habla de justamente la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y también de las provincias de fijar lo que corresponde a la educación. Es claro en Vanessa, ese sentido En el fallo de la Corte. Claro, no le da lugar al Estado Nacional a que justamente regule qué se debe hacer y qué no se debe hacer con la educación, sino que eso es accionar de la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo plantea en las distintas jurisdicciones, es decir, le dice hagan lo que ustedes quieran a la Ciudad de Buenos Aires. Exacto, el fallo es esto, es ratificar que según todos los precedentes anteriores que ha dictado la Corte, la ciudad autónoma es autónoma y puede dictar sus normas respecto a la educación, ¿no? La autonomía de la ciudad de Buenos Aires es, digamos, la base del fallo que se conoce recién de la Corte Suprema. Este fallo de la Corte Suprema de Justicia le quita facultades de ahora en adelante al propio presidente de la Nación. En materia de educación, sí. En materia de educación, la potestad la tiene, en este caso, bueno, era un conflicto que se había suscitado entre la Ciudad de Buenos Aires con Rodríguez Larreta, que fue directamente a la Corte Suprema, y el Poder Ejecutivo Nacional. En materia de educación, creo que la palabra de la Corte es, ya está todo dicho. Claro. O sea, con este fallo vale, obviamente, para adelante y le da la potestad a Rodríguez Larreta de, en este caso, bueno, fijar, como lo hizo, la presencialidad de las clases. En principio que la educación era una cuestión de cada jurisdicción, ya se sabía, pero en este caso lo que estaba en duda era si por la emergencia sanitaria se iba a plantear algún tipo de excepción y si le iba a dar la facultad al presidente de decidir sobre la suspensión. El fallo no nombra en ningún momento este tipo de excepción en cuanto al contexto. Sí, ahí está en el voto de Lorenzetti, se habla de la salud, pero que la justicia no puede resolver sobre el tema de los contagios y la salud pública. Eso es más o menos lo que dice el fallo con respecto al tema de la salud. Acá lo que la Corte pone sobre la mesa es la autonomía de la ciudad en cuanto al derecho a la educación. Y la salud dice, nosotros no podemos judicializar un tema que tenga que ver con los contagios y con la salud pública en general. Antes de conocer el fallo, Vanessa, hubo un trascendido con respecto a que la Corte Suprema de Justicia en esta sentencia lo que le iba a decir al Gobierno Nacional que busque otro método, pero no que siga con esta metodología de la no presencialidad. A ver, el año pasado hubo muchas restricciones a los estudiantes, no hubo presencialidad, y instiga a la Corte a que el Gobierno Nacional pueda encontrar otra metodología de ahora en más. Tal vez podría encontrarlo en una ley, ¿no? En un proyecto de ley ya más generalizado. Pero bueno, la Corte es clara en cuanto a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires sobre la educación. Es importante esto que estabas planteando en cuanto a que hacen referencia a que no son temas para empezar a judicializar de acá en más. Es decir, digamos, refiere a que en este caso nosotros resolvemos de esta manera defendiendo la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, pero hagan consensos, ¿no? Les dice también en parte a los dirigentes políticos, pónganse de acuerdo, no son temas para seguir judicializando. Es un poco lo que buscó la Corte desde el comienzo, ¿no? Que se pusieran de acuerdo y resolver este tema por el diálogo político, por medio de la política y no por la judicialización. Pero bueno, la Corte por eso falla más que nada poniendo énfasis en un tema técnico que es la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Pero sí, la Corte se tomó todo el tiempo, digamos, se tomó todos los plazos, le dio vista al procurador, escuchó a todas las partes y se tomó todo el tiempo para resolver un tema que en definitiva la Corte dice el tema de la salud no se puede politizar. Y busca que haya un diálogo justamente entre los distintos gobiernos y el Estado Nacional. El antecedente que tenemos es el fallo también del procurador interino, Eduardo Casal,
que le brinda toda la potestad, dice en su fallo, el Gobierno Nacional tiene la potestad de aplicar medidas de salud en todo el territorio nacional, pero lo que cree Casal, que el Gobierno, en este caso el Procurador del Tesoro, Zanini, no fundamenta por qué la no presencialidad. Y tengo entendido que en la respuesta de Zanini, sí Zanini en su informe señala que hubo un aumento de casos de los contagios de alumnos de 6 a 17 años. Sí, bueno, Casal sí, es bastante contundente en ese sentido. A Casal no le convencieron los fundamentos que dio el Estado Nacional. No le pareció que estaban debidamente fundados. Lo cierto es que la presentación que hizo la Procuración del Tesoro, Zanini o el Gobierno, establecía una serie de parámetros, pero que ahora la Corte dice, bueno, nosotros no podemos juzgar eso, no podemos juzgar en materia sanitaria. Claro. Eso es lo que dice la Corte. Bien. Casal en ese sentido sí había sido más contundente. Bien. Y no le habían convencido los argumentos. Bien, está en comunicación telefónica para sumar más datos Gabriel Morini, nuestro colega. Gabriel, buenos días. Y además, Ámbito tuvo un adelanto en cuanto a lo que se esperaba, ¿no?, de este fallo. ¿No sorprendió finalmente lo que se conoció? ¿Cómo está? Sí, buenos días. Es exacto, la verdad que no sorprendió porque ya se conocía de alguna manera el clima, la dirección que iba a tener el fallo, sobre todo cuando se habían sumado los últimos 2 votos anoche, compartiendo parte de lo que es la parte resolutiva. El fallo es duro en términos políticos porque convalida el avasallamiento a la autonomía porteña por parte del gobierno, y no lo circunscribe solamente al dictado de un DNU, de una ley, sino que básicamente es una cuestión conceptual. Por eso la sentencia tiene aplicación futura, es decir, no se agota el decreto de necesidad y urgencia que ya quedó abstracto por una materia temporal, sino que evidentemente va a tener impacto en esa cuestión y en las decisiones que se tomen a futuro. Da la impresión de que la Corte en un párrafo hace uno de los considerandos hace un llamado a la suerte de diálogo político para acordar estas cuestiones, atendiendo a las particularidades legales que tiene la ciudad autónoma de Buenos Aires, y delimita muy fuertemente cuáles son las facultades y lo que venían ustedes conversando respecto a la ausencia para la Corte de justificación y de fundamentación adecuada de las razones epidemiológicas por las cuales se adoptó esta decisión. Es decir, para la Corte no fue razonable, al menos la explicación que dio el Estado Nacional con los números que aportó respecto a circulación y demás, o qué incidencia real tenían en la presencialidad o no de las clases, materia que para la Corte es de absoluta potestad de la ciudad de Buenos Aires ver en qué manera se dictan las clases dentro de su distrito, al igual que otras provincias. Repito, es duro. Gabriel, a ver, si hablamos de la evidencia científica, el gobierno a la hora de dictar el DNU, que obviamente el presidente lo firmó y que fue confeccionado por Irma Ibarra, en los considerandos tengo entendido que ahí está la evidencia de por qué el presidente decide la no presencialidad. Se refiere más que nada a la movilidad que genera, bueno, tener abiertas las escuelas, ¿no? Sí, bueno, para la Corte esto no ha sido debidamente satisfecho. Digamos, de hecho, lo dan como de alguna manera, como uno de los párrafos salientes, que este punto no está satisfecho en base a esas explicaciones. Claro. Y tampoco, evidentemente, hubo mismas cifras que fueron aportadas por la Procuración del Tesoro al momento de presentar el informe. Aparentemente, para el caso, según la evaluación de la Corte, no alcanza con eso, y es parte de lo que han resaltado. Habrá que ver cómo se digiere esto y cómo a futuro se empieza a establecer esta suerte de diálogo político para llevar adelante nuevas medidas, porque es evidente que lo que afirma la Corte respecto al estatus constitucional que tiene la ciudad autónoma de Buenos Aires va a implicar que el gobierno no pueda tomar decisiones que involucren a este distrito, no de manera autónoma, por así decirlo. Así que me parece que eso será un desafío más político que judicial, pero sí será consecuencia de este fallo. Gabriel, porque no se hace, y lo hablábamos recién con Vane, ninguna alusión al contexto como excepción, ¿no? Al contexto de emergencia sanitaria como excepción para tomar esta medida por parte del gobierno nacional, pasando por encima lo que es la autonomía, en este caso de la ciudad de Buenos Aires. Eso no se plantea en el fallo, y por eso me parece que una de las cuestiones más preocupantes es lo que hace referencia, qué va a pasar a futuro, porque si no, cada medida tal vez planteada por el gobierno nacional en contexto de la emergencia sanitaria que no se quiera tomar
tanto en la ciudad como en otra jurisdicción va a tener esta situación, este conflicto. Sí, evidentemente es una cuestión que va a ingresar en conflicto y me parece que la Corte se quiere mantener afuera de eso, por eso afirma que no evalúa ni la pertinencia de las medidas adoptadas a nivel general en el marco de la pandemia, ni tampoco se mete con la delimitación esta de la región AMBA para dictar estas medidas. Pero sí dice que básicamente la región AMBA incluye dentro de su territorio, bueno, algo que sí está constitucionalmente delimitado, y me parece que se apoya en el voto de los dos constituyentes, de Maquer y de Rosati, para argumentar cuál era el espíritu de la reforma del 94 y que a partir de ese momento ya no se puede considerar a la Ciudad de Buenos Aires un territorio federalizado, sino que con su propia autonomía. La discusión me parece que iba por ese lado, no iba tanto por el lado de las escuelas, sino que es en materia educativa. Tampoco invalida el DNU, porque dice que básicamente el DNU presente o futuro, cualquier tipo de legislación sobre esta materia no puede avasallar esta facultad que les propia a la ciudad, y evidentemente deja para adelante una tarea para realizar respecto a la política, ¿no? A discutir políticamente cuáles van a ser las medidas que se van a llevar adelante, porque esto no se subsana solamente con un fallo, sino directamente con concertar esta suerte de medidas que tienen que ser tomadas en conjunto. A ver, Vanessa. Claro, ese es un punto importante el que destaca Gabriel Morini, porque la Corte tampoco se pronuncia sobre si es inconstitucional o no el decreto, a diferencia de lo que hacía Casal. Casal propuso declarar la inconstitucionalidad del decreto. Acá la Corte no va ahí, va directamente a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires para dictar todo lo atinente en materia de presencialidad de las clases en este caso. Pero justamente no dice que no vale la pena definir si es constitucional o es válido o inválido el decreto, que lo destacaba recién Gaby. Claro. Gabriel. Sí, básicamente no se mete con ese asunto y quizás evita una forma más de confrontar contra el gobierno nacional la decisión de la Corte, esto ya leyéndolo políticamente, porque, digamos, en el concepto es duro el fallo y en la repercusión es dura. Ahora, da la impresión de que ambas partes con este resultado se tienen que sentar a conversar para la cuestión epidemiológica que no se resuelve, digamos, con esta decisión, y que la Corte tampoco quiere meterse en el asunto de las medidas sanitarias y excepcionales, sino que básicamente se circunscribe al tema del avasallamiento de la autonomía. De la autonomía, claro. En relación a esto, y vuelvo a lo que planteábamos de lo que había planteado Casal, ¿no? Que tampoco, ustedes lo explicaban, era no vinculante a la decisión de la Corte, pero Casal sí había dicho expresamente, explícitamente, que las medidas sanitarias presentadas por el gobierno nacional no eran suficientes, le digo más o menos la idea que me acuerdo, no en palabras textuales, pero no eran suficientes para tomar esta medida de suspensión de presencialidad. Esa es la diferencia con el fallo de la Corte, ¿no? El fallo de la Corte acentúa en esta cuestión de la autonomía de la ciudad, no hace referencia a si los datos epidemiológicos, de los cuales después vamos a hablar, el tema de los contagios que siguen subiendo en los chicos de 0 a 11 años por sobre todas las cosas, esos datos epidemiológicos presentados por el gobierno, si eran o no suficientes para tomar esta determinación, a eso no hace referencia. La Corte es ajena a eso, o sea, la Corte dice que no tiene potestad para definir en un tema como es la cuestión sanitaria, lo cual es cierto, no tiene todos los elementos para definirlo, porque bueno, le llevaría muchísimo tiempo tener que definir sobre algo que es sanitario. Por eso creo que es un mensaje tanto al gobierno nacional como a los distintos gobiernos locales para que puedan consensuar en este tipo de medidas, Ahora en futuras restricciones, en medidas sanitarias, de acuerdo a los parámetros que dan los especialistas, los médicos, el crecimiento de los contagios, todo eso es algo que tienen que tener en cuenta los gobiernos y ahí, bueno, ver cómo se actúa, pero no llevar estos temas a la justicia. Ese es el mensaje de la Corte. Sí, un espacio institucional para que puedan, sobre todo el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, coordinar una política en conjunto. Pero es un gran riesgo, ¿no? Gabriel, el que asume el jefe de gobierno, ¿no? Con esta decisión ahora todavía con más poder que le da la Corte Suprema de Justicia. Es que te lo iba a mencionar eso porque me da la impresión de que también se desprende del fallo esto. Una autonomía implica una libertad, pero también implica una responsabilidad. De manera que
las decisiones a partir de ahora que se tomen en materia educativa, de presencialidad, no presencialidad, y su eventual consecuencia epidemiológica, son de absoluta potestad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí no va a haber, digamos, decisiones compartidas, salvo que haya un acuerdo político de establecer, digamos, o ponerse bajo el paraguas de una decisión de la Autoridad Sanitaria Nacional. Pero evidentemente el fallo también le deja a Rodríguez Larreta en su cabeza toda la responsabilidad de lo que vaya a ocurrir en torno a las decisiones que la ciudad adopte en esta materia educativa precisamente. Además, escuchábamos hace unos días la declaración de Martín Barrio Nuevo, que es senador y estudia permanentemente el ciclo de la pandemia en la Argentina, y él dijo que los contagios en la franja etaria de 0 a 11 años no están bajando, y ese es un rango de edad de personas que van a las escuelas. Sí están bajando de 19 a 24, de 24 a 29, pero de 0 a 11 años no están bajando los contagios, y esto algo nos está diciendo, ¿no?, en relación a que Larreta mantiene las escuelas abiertas. Sí, habrá que esperar a ver, da la impresión que de una semana a otra, desde que se judicializó todo, iba muy fuerte respecto a la presencialidad, hasta la última decisión de suspender el tema del secundario, da la impresión, por lo menos la presencialidad del secundario, da la impresión de que el jefe de gobierno, bueno, va a tener que manejarse con las cifras que le provean los expertos a los que escuche y eventualmente tomar decisiones en resguardo, digamos, de la población o de los habitantes a los que administra. Sí. Parte de eso me parece que subyace de este fallo de la Corte, que puede ser entendido como un revés para el gobierno, evidentemente lo es, en términos políticos y en términos jurídicos, pero también implica un compromiso extra para el gobierno de la ciudad que tiene necesariamente que a partir de ahora tomar cartas en el asunto y, digamos, no va a poder deslindar la responsabilidad respecto a las consecuencias de sus Claro. Bien, Gaby, te agradecemos mucho por esta información y